En este vídeo vamos a hablar sobre los tiempos de operario. Es un componente muy potente que hace tiempo que está en funcionamiento, pero que continuamente estamos mejorando. Y como otros aspectos de nuestro programa, una gran ventaja que tiene es que es muy simple de utilizar, pero a la vez es muy potente. Esto que acabo de decir es muy importante en nuestro programa porque es nuestra filosofía, ¿no? El programa es muy fácil, pero a la vez es muy potente. Eso se cumple en cada una de las opciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces vamos a empezar rápidamente a entrar en la pantalla de tiempos de operario. Es una pantalla que tiene los botones muy grandes porque está pensada para poder usar con un monitor táctil. Es decir, la idea es que podamos poner un monitor en el taller y sean los propios mecánicos, lógicamente, los que se tican dentro de una orden de reparación. Entonces, esta sería la pantalla que un mecánico podría ver cuando se acerca al monitor de ticaje. Simplemente es muy fácil de usar, como digo antes, tenemos el operario en primer lugar, en segundo lugar en qué orden va a trabajar, que es táctil, y en tercer lugar simplemente indicamos si comienza a trabajar, termina de trabajar, en una orden estamos hablando, o bien va a hacer un descanso temporal. Entonces vamos a hacer una prueba, ¿cómo sería? Simplemente nos pregunta siempre el número de operario. El operario pincharía, por ejemplo, el número 2. Aquí nos sale el José María Jiménez, por ejemplo. En este momento ya está trabajando en una orden. Entonces ya no me puedo loguear o ticar en otra orden porque ya este botón de comienza a trabajar está inhabilitado. Simplemente podría terminar de trabajar. Pincho en terminar de trabajar y aquí me indica que ha dejado de trabajar. De esta manera, este operario ahora estaría libre. Es decir, si yo aquí pongo de nuevo este operario, me sale de nuevo José María Jiménez y ahora ya son los botones de termina de trabajar y descanso temporal. Estos botones son ahora los que están inhabilitados. Yo ahora me puedo loguear en cualquier orden. Por ejemplo, me voy a loguear en esta de aquí. Pincho aquí y simplemente, esta es la orden 594, comienza a trabajar. Ya está trabajando aquí. En cualquier momento yo puedo ver los operarios, el estado de los operarios, de los mecánicos. Si pincho aquí, aquí me aparece, yo tengo 4 dados de alta, el uno está sin trabajar, el 2 está trabajando, el 3 está sin trabajar y el 4 está trabajando. Eh, ya hemos visto que es muy fácil esta pantalla. Simplemente tenemos el operario, el número de orden y la opción de comenzar a trabajar o dejar de trabajar. También podemos introducir un concepto. Este concepto se grabaría, ahora lo veremos más adelante, en una pantalla donde se va grabando en qué estado estamos. Yo he creado dos estados, simplemente comprar recambio y limpieza. Nosotros lo habitual es trabajando o sin trabajar, pero podríamos crear cualquier otro tipo de estado de forma bueno, podamos distinguir en el caso de que no esté trabajando qué tipo de trabajo especial, por así decirlo, estaría haciendo, ¿no? Bueno, nos vamos a salir de aquí y vamos a entrar en dentro de empresa, en empleados, y en empleados tiene una clave porque se supone que solamente va a entrar, bueno, el encargado de personal o el gerente o alguien responsable de ese tema. Eh, Simplemente vamos a ver aquí, esto sería la ficha de empleado. Aquí, evidentemente, no entrarían los mecánicos simplemente verían la pantalla anterior. Esta sería una pantalla donde nosotros damos de alta los mecánicos que trabajan en nuestra empresa. También podemos dar de alta los administrativos y cualquier tipo de personal. Simplemente los que no sean mecánicos no le ponemos este check de controlar tiempo dentro de la pantalla donde vamos a controlar los tiempos de los mecánicos. Entonces, por un lado tenemos este check que es especial para los tiempos, donde nos indica si vamos a controlar el tiempo o no de este operario, de este mecánico. Y aparte podemos ver análisis. Si entramos aquí, podemos ver las horas que lleva facturada cada uno de los operarios y en situación vemos los operarios que tenemos y en qué órdenes están trabajando o si están en trabajar. Aquí podemos ver que el operario número 2
está trabajando, el operario número 3 está sin trabajar, el operario número 4 trabajando y el 1 sin trabajar. Esto sería la pantalla a la que accede, como digo, el responsable. Esta pantalla tiene dos botones que podemos usar. Uno de ellos es muy interesante, que es establecer el estado sin trabajar para todos los operarios. Esto sirve cuando, por ejemplo, terminamos el día o nos vamos a comer, en lugar de esperar a que todos tiquen en su ficha de que se van a comer o dejan de trabajar en la jornada, simplemente pulsamos este botón y automáticamente nos pone a todos los trabajadores sin trabajar. Ese sería el uso de este botón. El uso de este botón también es muy interesante porque nos da un histórico o un historial de un empleado en concreto. Si nosotros cogemos este empleado, por ejemplo, que es en el que estamos en este momento, que José María Jiménez, si yo pincho estado del empleado, aquí me saldría un histórico de todas las veces a lo largo del tiempo, en orden descendente, es decir, en este momento está trabajando, a las 12:34 estaba sin trabajar, a las 10:34 estaba trabajando. Aquí nos indica el tiempo que ha estado y en fin, el histórico que tenía. ¿Para qué sirve esta pantalla? Bueno, esta pantalla, aparte de servir para ver, como digo, el histórico de este empleado, nos sirve para finalizar un estado de forma manual, que no sería lo habitual, pero se puede hacer desde aquí, o, esto sí es muy importante, modificar el estado. Es decir, nosotros podemos colocar un estado previo donde se supone que el trabajador se ha equivocado por algún motivo o simplemente no ha ticado en el momento en que tenía que ticar y el responsable quiere modificar ese tiempo. Pues entonces simplemente pincharíamos y le daríamos a modificar estado. Cuando le damos a modificar estado, nos sale una pantalla donde podemos cambiar los tiempos. Aquí nos indica qué empleado es, en qué matrícula está trabajando, o sea, en qué orden de reparación, cuál es el cliente, el inicio, la duración y la nueva duración. Aquí podemos indicar cuál es la nueva hora de inicio y cuál es la nueva hora de finalización. Cuando le damos a aceptar, lo que hacemos es modificar estos estados. Y eso es una pantalla, no es simplemente una edición o un cambio en una hora, porque el programa tiene en cuenta que no puede solapar la siguiente. Es decir, es una pantalla algo más compleja. Bueno, estábamos viendo un poco el historial de un mecánico, ¿no? Otra cosa que es bastante interesante es que estos tiempos que nosotros estamos colocando, es decir, cuando en tiempos de operario nosotros constantemente los mecánicos van logueándose o ticando dentro de una orden de reparación y luego se van saliendo de esa orden de reparación. Bien, pues todos estos tiempos que van colocando, que vamos a hacer otra prueba, como vemos es muy fácil. El cuarto, por ejemplo, si yo le doy aquí el cuarto, que es Luis Martínez, vemos que ya está trabajando en la orden 598, termina de trabajar. Empleado número 2, a ver, puesto el 42, vamos a poner el número 2. Pepe Rubio también está trabajando, también termina de trabajar. Y ahora vamos a coger el empleado 4, por ejemplo. Y este no está logueado en ninguna orden. Entonces aquí vemos, esta pantalla de aquí nos indican las órdenes de reparación que están abiertas en este momento. Simplemente pincha en qué orden va a trabajar y comienza a trabajar. O sea, es así de fácil, ya lo hemos explicado antes. Lo que creo que no había comentado es que los botones estos que nos salen aquí son las órdenes de reparación, pero solamente las órdenes que están abiertas. Evidentemente las que están cerradas ya no aparecen en este recuadro. Bien, todos los empleados, como decía antes, continuamente a lo largo del día, pues, ¿no?, se van logueando y saliéndose de una orden concreta de reparación. Bien, estos tiempos automáticamente se van asignando a una orden concreta de reparación. Es decir, si nosotros nos vamos a una orden concreta, nos metemos en venta en una orden de reparación, aquí nos saldría una orden de reparación concreta, pero aquí si nos entramos en menú tiempos de operario, esto no es habitual que entremos desde aquí, pero ya voy a comentar que también se pueden incluir los tiempos desde este punto. Si entramos aquí en tiempos de operario, nos salen
los operarios que han trabajado en algún momento en esta orden de reparación. Esto puede ser muy interesante porque realmente si tenemos un problema o en cuanto a costos o que bueno no hemos ido en tiempo o cualquier otro tipo de problema, nosotros entraríamos en esta pantalla y estamos viendo inmediatamente quiénes han trabajado en esta orden de reparación. En este caso, en esta orden de reparación, que es la 637, aquí vemos que ha trabajado José María Jiménez y ha echado 4 minutos simplemente. Aquí nos aparece también en esta pantalla, nos aparece las horas reales que se han trabajado, que son 0,07, bueno, estas son pruebas que estamos haciendo, ha trabajado 4 minutos solamente, y las horas facturables, es decir, lo que le vamos a cobrar al cliente, en principio son 0,07. Aquí podemos hacer varias cosas. Una de ellas es no hacer nada, es decir, simplemente en la orden de reparación yo colocar las horas de mano de obra que yo estimé oportuno, aunque las horas reales que se le ha echado al cliente han sido pues 0,07 horas. Otra cosa que podemos hacer es pasar tiempos a documento, es decir, en lugar de yo a mano meter el número de horas que le voy a cobrar al cliente, simplemente le daría a pasar tiempos a documento y me pasaría el número de horas y con qué concepto de mano de obra concreto lo pasaría al documento. En el caso de que yo quisiera aumentar ese número de horas, pues lo puedo poner o bien aquí o bien directamente en aquí, tiempos de operario, que antes me he salido. Aquí podríamos poner las horas reales y las horas facturables. De forma que, como vemos, también tenemos varios caminos para hacerlo. Una cosa interesante de esta pantalla, ya hemos visto que esta pantalla se nutre, es decir, los datos de esta pantalla se cogen directamente de los tiempos táctiles, es decir, la pantalla que hemos visto antes donde se loguean o se tican los propios mecánicos. Pero si nosotros no queremos tener ese monitor en el taller y que sean los mecánicos los que se logueen en cada una de las órdenes, nosotros podemos aquí introducir los tiempos directamente. Lo que pasa que aquí lo lógico es que no lo haga el mecánico, sino que sea el administrativo el que, mediante la orden de reparación donde el mecánico le ha dicho que ha trabajado 1 hora en este vehículo, pues simplemente se mete en esta orden de reparación y aquí le indica que ha trabajado 1 hora. Y entonces sería otro camino diferente, pero llegaríamos al mismo sitio, es decir, introduciríamos los tiempos en una orden concreta. Bien, más cosas que pudiéramos ver acerca de los tiempos. Yo creo que lo he comentado todo. Una de las ventajas importantes de nuestro programa, si no la más importante quizás, es que hemos conseguido que se cumpla lo que decía al principio, una facilidad de uso muy buena. Es decir, el cliente no le cuesta trabajo en absoluto adaptarse al programa y trabajar con él desde el minuto 1. Sin embargo, es muy potente. Hemos podido ver que tiene muchísimas opciones. Algo tan simple como la gestión de tiempo. Vamos a entrar aquí de nuevo. Algo tan simple como la gestión de tiempo. Podemos ver que es muy completo y muy simple de usar. Únicamente me queda por comentar algo que también tiene el programa y que no he dicho, y es que podemos trabajar con códigos de barra. Es decir, hasta ahora nosotros aquí elegimos el número de operario y elegimos la orden. La orden no la tengo yo que escribir aquí, sino el mecánico simplemente está viendo las órdenes que hay abiertas y dice yo voy a trabajar en esta orden concreta. Pincha y me sale la orden. Pero nosotros podríamos hacer esto a través de códigos de barra. Es decir, nosotros a la hora de imprimir la orden de reparación, vamos a entrar en una cualquiera, por ejemplo en esta, si le damos a imprimir, yo puedo imprimir la orden con código de barra. Si yo imprimo la orden con código de barra, vemos como aquí arriba nos aparece un código de barra y ese código de barra corresponde al empleado en el caso de que yo lo haya asociado a la orden y el número de la orden. De forma que no sería necesario, si nosotros imprimimos esta orden, no sería necesario ni siquiera que el mecánico en este caso entrara aquí y se logueara. Simplemente pasaría
el documento, la orden de reparación, la pasaría por el escáner de código de barra, que hoy por hoy tiene un importe muy barato, lo que es un lector de código de barra vale muy poco importe, y simplemente no tendría ni siquiera que decidir en qué orden va a trabajar, sino que en la propia orden le agregaría el número. Creo que no me dejo nada. Quizás esta barrita que tenemos aquí son los operarios sin orden de reparación asignada. Esto tiene un contador de tiempo donde si cada 3 minutos creo que se va refrescando, y si hay algún operario, algún mecánico que no tiene ninguna orden asignada, nos aparece aquí. Y entonces de un vistazo podemos ver que hay algo anómalo, ¿no? En cualquier caso, hay un mecánico que está sin trabajar por algún motivo, ¿no? Entonces, esto nos puede ser interesante. Por lo demás, yo creo que lo hemos visto todo. Podemos añadir una sección también. Esto es simplemente a nivel estadístico para luego poder sacar horas. Las estadísticas que hemos visto antes, los gráficos de empleados, ver en qué sección, o sea, las horas que hemos gastado o que hemos invertido en secciones diferentes dentro del taller. En cualquier caso, esto sería en un taller quizás más grande donde queremos distinguir distintas secciones. En cualquier caso, no es necesario usarlo. O sea, sin usar la sección, el programa de tiempo funciona perfectamente. Y con eso yo creo que es todo. Hemos visto la facilidad de uso y a la vez la potencia que tiene el control de tiempo de empleados.